Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Davido me dijo una vez que la verdadera amistad no tiene que ver con la edad de los individuos, sino con el libre intercambio de almas. De un amigo joven se aprende vitalidad, y de un viejo amigo, sabiduría. Immanuel Kant afirmó que no es correcto elegir amigos según la edad. Lo más importante a destacar aquí es que en realidad nunca hicieron estas cotizaciones. Pero el matiz se transmite, ¿no? Quizás sea suficiente. Yo también seguí el matiz en mi amistad con Marqués de la Espada. Hermano enterrador. Anciano Marqués de la Espada. Ese día vaciamos 4 botellas de Macchioli y nos convertimos en hermanos jurados. Fue una conexión tan profunda que incluso si los 3 hermanos de la familia yo la hubieran presenciado, se habrían visto envueltos en celos y habrían tenido ataques de ira por masticar melocotón 500 veces. ¿De qué hablo? Simplemente, entiéndelo a través de los matices. Nuestro pacto Macchioli no terminó simplemente en una noche de diversión. Hermano mayor, tengo algo que confesar. A la mañana siguiente, me incliné profundamente ante el Marqués de la Espada, que había comprobado la temperatura del gran salón con su propia mejilla, estando completamente borracho. ¿Confesar? ¿De qué estás hablando? Anoche me revelaste que eras un discípulo instruido directamente por el líder de la secta del Monte Juá. En verdad, no lo era. Sin embargo, el Marqués de la Espada asintió como si fuera lo más natural. Ah, cierto. ¿Cómo podría alguien destinado a ser el líder de la secta del Monte Juá simplemente recluirse para siempre en una humilde cabaña con techo de paja? Debes regresar al Monte Juá y restaurar los pilares de la secta. Aunque buscas tranquilidad, el mundo está en crisis. ¿Qué? El Marqués de la Espada abrió la boca de par en par. Su sorpresa era palpable. Por un rato, el Marqués de la Espada le dio a su estómago el aire fresco de la mañana en el patio delantero. O mejor dicho, dejó que el amanecer saboreara el aire de su estómago. Podría haber descrito esta escena con todo detalle, pero por el bien de los lectores, prescindiré de cualquier imagen visual o auditiva. Tal es mi inmensa bondad hacia ustedes. Se saltó la prueba, y solo quedó el resultado. El Marqués de la Espada, tras beber agua de un cubo de plástico, sí, el que suele colgar junto al manantial, me miró con seriedad. Hermano enterrador. Parecía estar intentando emitir una profunda energía interior. En mi opinión, se parecía más al olor de su aliento que a su energía. ¿Estás diciendo que me acompañarás de regreso al Monte Juá? Exactamente. Aunque agradezco profundamente ese sentimiento, el mundo marcial es ahora un campo de juego para el malvado culto demoníaco. El camino de la rectitud se ha cortado y la justicia se ha derrumbado. La villanía se disfraza de caballerosidad. ¿Cómo puedes garantizarnos un paso seguro? Es solo a través de la benevolencia que navegaremos en este mundo atribulado. ¿Entiendes lo que digo? No. Pero claramente, el matiz estaba ahí, y el Marqués de la Espada pareció captarlo todo con solo eso. Se dio una palmada en la rodilla. En efecto. Si es una tarea que no puedo realizar sola, entonces la haré con un hermano. Habiéndome aislado tanto tiempo, había olvidado incluso esta simple verdad. ¿Confiarás en este hermano? Regresar al Monte Juá ha sido el sueño de mi vida. Las amistades que hablan de beneficios son precarias, pero las que hablan de deseos son firmes. Solo confío en ti, hermano. Lo que siguió fue un torbellino de acción. Abandonamos la isla de inmediato. El Marqués de la Espada había vivido en Ulleundo toda su vida, pero las pertenencias que había preparado eran mínimas. Estábamos listos para partir a los 40 minutos de decidir partir. Lo que más destacaba del atuendo del Marqués de la Espada era una bolsa atada alrededor de su cintura. Hermano mayor, ¿qué es eso? El Marqués de la Espada se acarició la barba magnánimamente. La esencia de la secta del Monte Juá. Fue la tontería de siempre.
Me encogí de hombros y subí a la cubierta del barco. Uveik. Y para su información, en el barco de regreso a tierra firme, el Marqués de la Espada logró compartir el aroma de su estómago con las aguas del Mar del Este. Al mismo tiempo que el cielo y el mar se teñían de su tono, tal era en verdad la gracia de un verdadero maestro. Y ni siquiera era de Ulleundo, ¿verdad? Aunque había bebido bastante Maggiogli, ¿cómo podía marearse? Menuda desgracia para un isleño. Uveik. De Ulleundo a Gangneon, de Incheon a Shanghái, a donde quiera que íbamos en barco, Marqués de la Espada demostraba un vínculo estrecho con la borda. Gracias a eso, me había vuelto muy hábil dándole palmaditas en la espalda como una masajista profesional. El Marqués de la Espada se disculpó torpemente. Cuando mi centro energético se altera, mi estómago y mi duodeno también sufren. Jaja. Es vergonzoso, antes no era así. ¿Estaba el centro energético conectado al estómago? Un conocimiento anatómico asombroso, tan profundo como investigar el material del cuerno de un unicornio. Para que lo sepas, conseguir un barco para Shanghái fue un milagro y un logro mío. Como bien saben, cuando ocurrió el incidente de la puerta, ahora que todos están familiarizados con los términos, cuando llegó el vacío o cuando el vacío se manifestó también sería apropiado, todo al sur del río Han en Seúl quedó arrasado. Incheon no fue la excepción. Había tanta gente escapando por mar como por tierra. De no ser por mi amplia experiencia viajando al extranjero, no habría podido encontrar un capitán en el caótico puerto de Incheon. Oh. Después de soportar innumerables dificultades, esquivar tifones y sobrevivir al caos total, finalmente llegamos a China. Los ojos del Marqués de la Espada se enrojecieron. Esto es, las llanuras centrales. Miren. He regresado triunfante. Sonaba como si el viaje hubiera terminado. Pero yo soy el regresor infinito. Suelo operar a nivel nacional, pero como antes me consideraba internacionalista, había viajado a China en numerosas ocasiones. Incluso limitándome a Pekín, había estado allí lo suficiente como para cansarme. Así que supe muy bien que las verdaderas dificultades apenas comenzaban. ¿Alguna vez has leído mitología griega o nórdica? Es posible que te hayas encontrado lamentando mientras explorabas los mitos de otras naciones, preguntándote, ¿por qué no tenemos una mitología bien estructurada? Podría hablar largo y tendido sobre esto, pero esa no es mi intención ahora. En cambio, lo que realmente quiero decirles es esto. Es una suerte que no tengamos uno. Menciono mitos por una razón. Desde la llegada del vacío, los personajes de esos mitos comenzaron a entrar en la realidad. No surgieron tal como se describen en los mitos. Se actualizaron para ser menos intelectuales, más lovecraftianos y, por lo tanto, aún más misántropos. Ahora quizás adivinen por qué consideré a India y Japón como los lugares más peligrosos para viajar al extranjero. No es que India y Japón sean los únicos países asiáticos con un rico repertorio de seres mitológicos. Tailandia y otros también presumen de una importante reserva de espíritus, que les da un prestigio fantasmal innegable. Pero lo que quiero decir es que, dado que Japón ha invitado a 8 millones de dioses a descender sobre ellos, solucionando de la noche a la mañana sus problemas de baja natalidad y envejecimiento de la población, están en una mejor situación que la mayoría. Dejémoslos fuera de esta discusión por ahora en lugares como India y Nepal, impregnados de fe hindú. ¿Has visto alguna vez el Ganges y el Himalaya teñidos de rojo? Es todo un espectáculo, pero preferiría no volver a verlo. Así es como se ve el fin del mundo. Mientras el mundo se enfrentaba a la condenación, China no iba a quedarse atrás. Ellos también gritaban, yo también. Yo también quiero jugar, presumiendo de una formidable lista de seres sobrenaturales. Si has estado en un restaurante italiano de lujo, sabes que tienen una carta de vinos espectacular. De igual manera, China presume de menús como el Sanai Jing, el Sijiji, el Bo Wuxi y el Sen Ji Jing. Fue, sin duda, un periodo de transición para las novelas de artes marciales, pasando de las artes marciales tradicionales al ciencia, y del ciencia al Xuanuan. Monstruos y espíritus que parecían fuera de lugar en las historias de artes marciales tradicionales fueron acogidos en el Xuanuan como algo juvenil y moderno. Obviamente, al ser la cuna de las artes marciales, China estuvo a la vanguardia de estas tendencias. Por lo tanto,
como líder de este viaje, tomé una decisión muy racional. No vayamos directamente al Monte Hua. Pasemos primero por Chang'an. HM. ¿Por qué? ¿Eso no sería simplemente desviarse? Hay monstruos muy astutos cerca. Tenemos que sortearlos. Evitación. Pura y simple. Si me pidieran que nombrara los seres más difíciles de tratar en China, personalmente señalaría dos. Caos y codicia. Que yo sepa, decenas de miles de despertadores en China fueron destruidos tan solo por estas dos criaturas. Y por decenas de miles, me refiero a más de 100.000 que de 20.000. Considerando las bajas civiles, fue una cifra incontable. Incluso cuando el género del mundo cambió a Xuanwan, ningún humano había alcanzado aún el reino de los inmortales, un testimonio apropiado de la tragedia que sobrevino. Si estuviéramos totalmente preparados, tal vez, pero ahora mismo enfrentarlos no es una buena idea. MMM. Si tú lo dices, hermano. Al aventurarse en géneros desconocidos, conviene mantener la debida compostura y distancia. Mi género, después de todo, era la fantasía contemporánea. Planifiqué meticulosamente nuestra ruta de viaje para evitar el caos y la codicia. En cambio, con frecuencia nos topamos con otros demonios menores, pero me encargué de todos ellos sin ayuda de nadie. El Marqués de la Espada observaba mi manejo de la espada desde atrás, dejando escapar ocasionalmente exclamaciones de admiración. Tu destreza es realmente asombrosa. Igual o incluso mayor que la mía en mi mejor momento. Algo muy profundo dentro de mí se agitó como la lava del Monte Hua, pero lo contuve. Gracias. Aún tengo mucho que aprender. Por favor, sigue guiándome, hermano mayor. Es recomendable asignar roles específicos durante un viaje. Tú te encargas de los hoteles, yo busco los restaurantes, etc. Si no se distribuyen bien los roles en cualquier viaje, rápidamente se vuelve tedioso. Cualquiera que haya hecho un viaje largo con su familia o pareja lo entenderá de inmediato. Yo, el enterrador, quizá no lo haya demostrado, pero me enorgullecía de ser un maestro viajando. Naturalmente, entendía la importancia de dividir responsabilidades. Así, durante nuestro viaje de 2 meses, mis responsabilidades fueron las siguientes. Planificar rutas de viaje, cubrir gastos de viaje, conseguir comida, buscar alojamiento, contratar gente local, interpretar chino, el siguiente líder de la secta del Monte Hua no hablaba chino, llevar equipaje, hacer guardia y actuar como guardaespaldas. ¿Y qué hacía el Marqués de la Espada? Bueno, bebía. De todos modos, entre mis funciones, la más crucial era la de intérprete de chino. Esta fue mi primera vez visitando el Monte Hua, e inevitablemente dependimos de la guía local, especialmente porque las carreteras principales habían sido devoradas por el caos y la codicia. Cada vez que pasábamos por caminos rurales, los lugareños nos miraban con curiosidad. ¿Un coreano? ¿Qué trae a un coreano por aquí? Estamos en camino al Monte Hua. Oh. Este caballero es mi abuelo. Insiste en ver el Monte Hua con sus propios ojos antes de morir. Soy un despertado que habla chino, así que decidí cumplir su último deseo viajando hasta aquí. Ah. Al principio escépticos, los lugareños se animaron después de escuchar mi explicación. Por cierto, durante todo el viaje, el Marqués de la Espada fue llevado a mi espalda. Era inevitable. Si le hubiera pedido que caminara solo, el viaje habría durado 24 veces más. No exagero. ¿Qué nieto tan filial? No. ¿Qué bisnieto tan filial? No es nada. Perdí a mis padres de joven, y él me crió solo. Creo que es justo compensarlo. En un mundo tan caótico, y pensar que todavía existe gente así. Bueno, no tengo mucho, pero por favor, llévate unos cacahuetes. Los cacahuetes de nuestro pueblo están riquísimos. De hecho, la piedad filial es un pase mágico que funciona en cualquier lugar del este de Asia. A pesar de su humilde situación, los lugareños del campo intentaron ofrecerme todo lo que pudieron. Los ancianos del pueblo incluso intentaron llenar cubos con cacahuetes, lo cual tuve que rechazar cortésmente. Para demostrar mi gratitud, limpié a los monstruos cercanos como si cortara la maleza, una auténtica victoria para todos.
El Marqués de la Espada, todavía sobre mi espalda, estaba asombrado. He oído que el campo se ha vuelto tacaño últimamente, pero eso es una tontería. ¿No es esto la pura bondad? Bueno, si hubiera dicho que eras el líder de la secta del Monte Hua y te estuviera cargando, el 99% de esta amabilidad habría desaparecido. HM. Hermano, ¿qué acabas de decir? No dije nada. Día 62 de nuestro viaje en China. Después de innumerables giros y vueltas, incluido el de apenas escapar de un tifón, finalmente llegamos al Monte Hua. Ah, por fin, el Monte Hua. El líder designado de la secta 261 del Monte Hua exclamó como si lo estuviera viendo por primera vez. Por supuesto, no lo señalé. Era un hermano menor respetuoso y simplemente planteé una pregunta. Fue un viaje realmente duro. Yo también estoy ansioso por ver la grandeza de la secta donde te entrenaste. ¿Dónde está el edificio de la secta? Desafortunadamente, el salón principal fue destruido hace 45 años por un ataque del demonio celestial. Entonces, no hay ninguna secta, ¿verdad? ¿Te lo estabas inventando? Leí entre líneas, pero el anciano esquivó la pregunta con habilidad. Era evidente que una vida dedicada a interpretar a un artista marcial no se veía frustrada por un interrogatorio tan trivial. Toda la hermandad fue masacrada, y no tuve más remedio que huir. Ahora, es difícil incluso encontrar las ruinas. ¿Entonces no sabes dónde está? El paisaje montañoso es verdaderamente sereno, una verdadera joya escondida. Mi pregunta ni siquiera arañó la superficie de la fortaleza mental del Marqués de la Espada. Negué con la cabeza y continué caminando. Las grandes montañas nunca presumen de sus paisajes desde el principio, sino que los mantienen ocultos. El Monte Hua, una montaña famosa, revelaba su verdadera belleza solo al adentrarse en sus capas. Con cada paso, parecía como si se abriera un biombo, ampliando el paisaje a cada paso. Miré alrededor de la cresta. La gente se ha ido, pero los edificios están relativamente intactos. Ah, y con edificios, obviamente no me refería a los de la secta del Monte Hua. Me refería a diversas instalaciones como áreas de descanso, escaleras, cafeterías, etc. Antes de la llegada del vacío, estos lugares probablemente estaban repletos de turistas. La estación del teleférico se veía limpia y parecía el campamento base perfecto. Revisé el almacén por si acaso, pero como era de esperar, no quedaba comida. Bueno, al ser una biogranja viva y activa, no había necesidad de preocuparse por la comida durante este viaje. Hermano mayor, estableceré nuestra base aquí. Como desees, hermano. Dejé mi mochila y también dejé a Marqués de la Espada. Él había estado usando mi servicio de entrega incluso mientras caminaba. El Marqués de la Espada se tumbó en el suelo del área de descanso como si finalmente hubiera cobrado vida. ¡Ay, mis viejos huesos! Después de décadas, al volver aquí, parece que ya ni siquiera puedo caminar. Cualquiera pensaría que él mismo ha escalado la montaña. Saqué agua embotellada, un quemador y ramen de mi mochila y comencé a cocinar. Tan solo una línea de descripción de mis acciones debería darte una idea de cuánto sufrí durante este viaje. Sí, cargué con el Marqués de la Espada a la espalda mientras abrazaba una mochila de 1 metro de altura por el continente chino. Hermano mayor, el ramen está listo. MMM. El anciano, que estaba tendido en el suelo, se levantó como un fantasma y cogió los palillos. Después de sorber el ramen, Marqués de la Espada miró hacia el techo del área de descanso. Ah. Como siempre he dicho, el ramen que preparas es una auténtica exquisitez. He conocido a muchísimos maestros del ramen en mi vida, pero ninguno se compara contigo, hermano. Me halagas. No, en serio. ¿Cómo logras un sabor tan único? Bueno, si has estado cocinando ramen durante más de 100 años, cualquiera alcanzaría este nivel. De hecho, durante el siglo 45, incluso me convertí en chef. Aunque quizá no sea el mejor chef del mundo, sin duda era el mejor cocinando con ingredientes del vacío. Así es la sazón de un regresor infinito. Realmente una habilidad inútil. Eructo. Gracias por la comida. Cambié de idea. En fin,
lo que importaba ahora no era mi habilidad para cocinar ramen, sino cómo reaccionaría el Marqués de la Espada de ahora en adelante. Durante nuestro viaje, el Marqués de la Espada siempre murmuraba que no tenía otro deseo que visitar el Monte Hua. En los ciclos anteriores, siempre anhelaba el Monte Hua. Un deseo mantenido constantemente a lo largo del tiempo simboliza la intensidad del corazón. Representa convicción. Como regresor, encuentro pocas cosas tan interesantes como el corazón humano. Y he cumplido el deseo de toda su vida. Ahora que su deseo se había cumplido, solo quedaba la curiosidad. La curiosidad de un regresor, trivial y personal, pero de la mayor importancia en este mundo. ¿Qué hará ahora el Marqués de la Espada? ¿Dirá que es hora de regresar a la península de Corea ahora que ha cumplido su lista de deseos? ¿O intentará hacer realidad su delirio reconstruyendo la secta del Monte Hua? ¿Cuál de las dos opciones será? Observé en silencio al Marqués de la Espada. Tras palmear su vientre, se levantó y se estiró. Ahora que estoy lleno, es hora de ponerse a trabajar. Permítanme mencionar de antemano que todas mis predicciones estaban equivocadas. ¿Trabajo? ¿De qué estás hablando? Jeje. Tengo mis propios planes. Solo observa, hermano. De repente, el Marqués de la Espada salió del área de descanso. En cuanto a mí, Undertake, si hubiera sido de los que se quedaban de brazos cruzados cuando me decían que me quedara quieto, habría renunciado a ser un regresivo hace mucho. Naturalmente, seguí al Marqués de la Espada. El anciano me miró una vez, pero no intentó detenerme. Aunque el Marqués de la Espada había sido terrible con las direcciones antes de que llegáramos al Monte Hua, era como si se hubiera instalado y actualizado un sistema de navegación en su cerebro. Navegaba expertamente por los senderos de la montaña. Justo cuando pensé que debía preguntar exactamente a dónde íbamos, Marqués de la Espada se agachó. Al principio pensé que solo estaba cansado de la subida y que estaba descansando. Pero me equivoqué. El Marqués de la Espada sacaba algo de su bolsillo. Al acercarme y mirar, vi que había sacado semillas de su bolsillo, una bolsa de semillas que debía de haber atesorado desde que salió de Oyeondo. Comenzó a colocar las semillas en el suelo dentro de las grietas de las rocas. Me asaltó una interrogante. ¿Qué estaba haciendo exactamente? Hermano mayor, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Por favor, explícamelo. Jeje. Reconstrucción. ¿Reconstrucción? O restauración, si quieres añadir un sabor poético, incluso podrías llamarlo regresión. Reconstrucción. Restauración. Regresión. Estas eran palabras verdaderamente enigmáticas unidas entre sí. Pero ante mis preguntas, el Marqués de la Espada se limitó a reírse entre dientes y acariciarse la barba, sin dar una respuesta clara. En lugar de calmarse, su respuesta solo avivó mi curiosidad, y lo seguí sin descanso. Pero seguirlo parecía infructuoso, pues repetía las mismas acciones una y otra vez. Subió por los senderos de la montaña, plantó semillas, cubrió las rocas con la tierra escasa y apisonó suavemente los pequeños montículos de tierra con sus arrugadas palmas. Al día siguiente y al otro día continuó sin fin. ¿En realidad qué estaba haciendo? Ahora puede caminar bien. Eso fue lo que más me desconcertó. Había dependido de mi espalda al cruzar las llanuras centrales, pero ahora que estábamos en el Monte Hua, de repente parecía lleno de energía y subió la montaña demasiado bien. ¿Acaso este anciano había estado fingiendo debilidad todo este tiempo? Podría haberme estado engañando. No era fácil guiar a un anciano por una montaña rocosa. Sin embargo, el Marqués de la Espada estuvo de pie desde el amanecer hasta el anochecer, caminando sin parar. Ni siquiera se quejó de dolor muscular. Como si el aire del Monte Hua fuera gasolina para él, el Marqués de la Espada se movía con vigor. Curioso, incluso intenté sentarme con las piernas cruzadas y practicar algo parecido a la meditación de energía interna, pero ya fuera el aire de Gangnam o el del Monte Hua, mis experimentos científicos concluyeron que ninguno contenía ningún éter místico. Roar. Ah, hermano. Ayúdame. Un demonio malvado del culto demoníaco intenta capturar al líder de la secta del Monte Hua. Y desde luego no parecía un cosplay flojo desde ningún ángulo. El Marqués de la Espada era realmente frágil.
Ni siquiera podía defenderse de un monstruo del tamaño de un jabalí y siempre acababa corriendo hacia mí. Como alguien que tenía una estadística de fuerza de 99 en resistencia pero solo 10 en combate, las capacidades de Marqués de la Espada eran extremadamente desequilibradas. Es realmente extraño. Al final, no tuve más remedio que seguir al Marqués de la Espada y actuar como su guardaespaldas. Después de un tiempo, me cansé tanto de esta rutina que simplemente eliminé a todos los monstruos alrededor del Monte Hua. También recorrí las zonas de Chang'an y Guangzhou, que hoy es Shaanxi, cazando otras criaturas. Afortunadamente, los lugareños nos lo agradecieron y nos dieron abundante comida y ropa. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Fue por esa época cuando empecé a ser conocido entre la gente de Guangzhou como el taoísta del Monte Hua, casi como una comedia negra. En cada lugar donde el Marqués de la Espada había plantado semillas, comenzaron a brotar brotes. Su ritmo de crecimiento fue notablemente rápido. Era evidente que la habilidad que convertía al Marqués de la Espada en un despertador de grado S, conocida como crecimiento vegetal, estaba en acción. ¿Qué clase de brote es este?, murmuré para mí mismo, ya que preguntarle al Marqués de la Espada no obtendría ninguna respuesta adecuada. Estaba claro, no eran cualquier hierba o flor, sino árboles. Sin embargo, mi conocimiento enciclopédico se detenía ahí. Incluso con mi experiencia como regresor, lo que significaba que podía reconocer la mayoría de las plantas, no tenía suficientes conocimientos de botánica para identificar las especies solo a partir de estos pequeños retoños. Oye, ¿qué eres exactamente? Los brotes, por supuesto, no ofrecieron respuesta. A medida que pasaba el final del verano, las peculiares actividades del Marqués de la Espada continuaron hasta principios del otoño y el invierno. La nieve blanca se posaba sobre las rocas color tinta del Monte Hua. En este mundo en ruinas, el invierno parecía servir como rito funerario para toda la vida. Como un enterrador envejece, el invierno celebra en silencio los funerales del mundo. El toque del invierno era frío pero suave. La vida y la civilización se inclinaban silenciosamente ante su mirada. Corrieron rumores como copos de nieve de que 1 millón de civiles quedaron sepultados bajo la nieve en Guangzhou en tan solo 15 días. Mi rango de caza se expandió gradualmente. No solo en Shaanxi, sino también en Henan. Las mazmorras tutoriales no fueron un fenómeno exclusivo de la península coreana, sino que se extendieron por todo el mundo. Tuve la suerte de que apareciera una mazmorra épica en Yongqing, Henan. Aquí también estuvieron involucrados terroristas pseudosectarios de grupos taoístas, lo que hace sentir como si fuera el fin de una era. ¿Qué opción tenía? Tenía que ayudar. Seguramente, cuando empecé el ciclo 108, se suponía que este ciclo sería unas vacaciones. De alguna manera, incluso estando de vacaciones, terminé trabajando. ¿A esto le llaman adicto al trabajo? Para justificarme, tenía asuntos en Henan. Había un despertador que dirigía un gremio llamado Baekwa en la península de Corea, y su familia era originaria de esta zona. Gracias a eso, pude recopilar información útil sobre ellos. Hablaré de ello en otro episodio. De todos modos. Primavera. Mientras toda la vida se doblegaba bajo la mirada del invierno, solo los brotes cuidados por el Marqués de la Espada se mantenían erguidos. Las vidas tocadas por sus manos desconocían la estación y el clima, crecían incluso en la adversidad. Cuando dejó de nevar, los pequeños retoños que antes eran semillas diminutas habían crecido hasta la altura de mi cintura. Los árboles se despidieron del invierno un poco antes que el resto del mundo y saludaron a la primavera un poco antes. Su etiqueta respecto a las estaciones era florecer en rojo, teñir el mundo de color carmesí. Solo al ver este rojo me di cuenta del nombre de estas plantas. Flores de ciruelo. El anciano había estado plantando flores de ciruelo en el Monte Hua. La nieve residual aún susurraba y las rocas del Monte Hua estaban blancas. La superficie de las rocas, como platos blancos, se dividía cuidadosamente en 2 mitades, una roja y otra rosa, mientras las flores del ciruelo se cubrían modestamente. Esta montaña gigante sirvió como plato para un banquete rojo y colorido preparado por un anciano desaliñado. Es hora de empezar a injertar. La sombra del anciano se adentraba en la sombra de la montaña.
A cada paso que se adentraba, la montaña nevada se tornaba roja. Familiarizado con sus movimientos, el anciano arrancó ramitas de los ciruelos. Luego, las plantó entre las rocas, en las escarpadas profundidades del valle, en la escasa tierra. Entre las duras rocas, las flores de los ciruelos se extendían como musgo, pero musgo rojo. Después de eso, limité mis salidas y pasé más tiempo con Marqués de la Espada. El terreno del Monte Juá era accidentado. Aunque mi fuerza física parecía inagotable tras llegar aquí, a las frágiles piernas del anciano aún le resultaba difícil cruzar las grietas y los vacíos del Monte Juá. Con gusto le presté mi espalda al Marqués de la Espada. Cruzando de acantilado en acantilado, el Marqués de la Espada plantó árboles. En la primera primavera florecieron los ciruelos cerca del área de descanso. Al año siguiente, flores rojas tiñeron el pico occidental del Monte Juá. El gigante era enorme. El tiempo que tardó en morir, y por lo tanto el tiempo que tardó su sangre en florecer por completo, fue infinitamente lento comparado con una vida humana. El Marqués de la Espada regulaba el tiempo del gigante. No solo dictaba su muerte, sino también la forma en que moriría. El Marqués de la Espada ni siquiera permitía la ley natural de vivir en primavera y morir en invierno. La sangre derramada por el gigante fluyó durante 3 años, pasando por Jinsaiwan hasta la cima norte. Sus heridas sangraron durante 4 años hacia la cima central y luego se extendieron hacia la cima oriental al año siguiente. Todas las direcciones de la muerte y la vida estaban determinadas por los pasos y las huellas de las manos del Marqués de la Espada. Nuestro 6º año en la montaña. Me encontraba en el techo de un pabellón en el pico sur del Monte Juá, mirando hacia abajo. Los cielos y la tierra estaban llenos de flores de ciruelo. El Monte Juá se había convertido en una montaña de flores. Flores rojas y blancas se entrelazaban tímidamente en cada cresta montañosa. Los oscuros troncos de los ciruelos descansaban lánguidamente sobre las piedras. El gigante finalmente contuvo la respiración, y ante su majestuosa muerte rojo sangre, la gente solo pudo contener la suya. Así, sin ninguna metáfora, sin ninguna interpretación ni explicación. Los ciruelos florecieron en el Monte Juá. Está hecho. Un solo ser humano había convertido una proposición en verdad. Para que una proposición floreciera, se necesitaron 6 años de la vida de un anciano y varios cientos de años de la vida de un regresor. Y esa propuesta era hermosa. Ya está hecho. Era un día brumoso. Cuando la niebla descendió sobre el Monte Juá, las rocas desaparecieron de la vista. La niebla vivía y se movía. Solo las flores de un rojo brillante apenas lograban asomar sus cabezas por encima de aquella superficie opaca. Yo también me desperté y levanté la cabeza. El área de descanso donde había comido y dormido principalmente durante los últimos 6 años. El Marqués de la Espada no estaba allí. ¿Hermano mayor? Al no haber respuesta a mi llamada de hermano, tuve una premonición. Ni siquiera me lavé la cara, me levanté de inmediato y seguí los pasos del Marqués de la Espada. El anciano estaba lejos, en la cima del pico sur, más allá de un mar de niebla. Y entonces presencié algo increíble. Al principio, pensé que el Marqués de la Espada estaba remando sobre las rocas porque la espesa niebla que se extendía bajo sus pies así lo hacía parecer. Pero era imposible para un hombre remar en una montaña. Mirando más de cerca, vi que lo que el Marqués de la Espada movía no era un remo, sino una espada de madera de práctica. El anciano estaba bailando una danza de espadas. Era una danza de espadas por sus movimientos, parecidos a los de una danza, y también una niebla de espadas, pues la niebla de la montaña se retorcía y arremolinaba con cada movimiento. La hoja desafilada de la espada de práctica, como las manos arrugadas del anciano que una vez tiñeron de rojo al gigante, parecía controlar toda la niebla de la montaña. El anciano hizo girar la niebla del mundo como si fuera su propia manga. En ese momento supe que nunca olvidaría esa escena. Crack. En algún lugar se oía débilmente el sonido de la nieve cayendo. ¿Era el Marqués de la Espada pisando la nieve? Quizás. El mundo entero estaba envuelto en niebla, lo que dificultaba ver hacia adelante. Solo los sonidos y los olores rozaban la piel. En la niebla, las flores parloteaban, y este parloteo, sin aliento, exhalaba el aroma de las flores de ciruelo hacia el cielo. O, quizás,
Solo quizás, el aroma de las flores de ciruelo se extendía desde la punta de la espada del anciano. El viento soplaba. Grandes olas de niebla envolvieron la cima por completo. Hermano mayor. Más lento que el flujo de la marea, la niebla entraba y salía. Las rocas blancas y las flores rojas del ciruelo revelaron nuevamente sus formas. Pero el marqués de la espada no estaba por ningún lado. Hermano mayor. No obtuvimos respuesta. Solo resonaba el eco de hermano, 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 pronto sepultado por el parloteo de las flores del ciruelo. De repente, el mundo quedó en silencio. Desde el arrasado Monte Juá, solo el aroma de las flores de ciruelo fluía y se extendía a lo lejos. ¿Debería llamar a esto un epílogo? Queda una historia un tanto extraña. Tras la desaparición del marqués de la espada, naturalmente me dispuse a buscarlo. Sin embargo, al final no lo encontré. Si hubiera caído y muerto en algún lugar de las montañas, debería haber habido un cuerpo, o al menos algún rastro de él. Incluso si los animales salvajes lo hubieran devorado, debería haber restos, pero por mucho que busqué en el Monte Juá, no encontré rastro del marqués de la espada. Una desaparición completamente absurda. ¿Pudo realmente haber ascendido a la inmortalidad? Por un momento, incluso llegué a sospechar tal cosa. Pero era imposible. El marqués de la espada era solo un anciano que jamás había aprendido artes marciales. Si realmente hubiera alcanzado un estado trascendental como afirmaba, lo habría reconocido. ¿Acaso no lo había llevado a cuestas durante más de 60 días de nuestro tiempo juntos, sin mencionar los 6 años que pasamos juntos? Más tarde, al regresar a la península de Corea, incluso obtuve documentos que lo confirmaban. Sin duda alguna, el marqués de la espada nació en Ujeongdo, Corea. La gente del mismo vecindario que Marqués de la Espada no tenía recuerdos muy detallados de él. Oh, ese anciano. Lo he visto de vez en cuando. ¿Qué? ¿Estuvo en nuestro barrio hace décadas? No recuerdo tan atrás. Parecía ir y venir, aparecer y desaparecer, ¿sabes? En cualquier caso, el Marqués de la Espada nació en Ujeongdo. Diversos certificados y registros así lo demuestran. Si el Marqués de la Espada realmente hubiera sido el siguiente líder de la secta del Monte Juá y finalmente se hubiera convertido en un inmortal y hubiera ascendido, entonces habría mucho que explicar. Primero, habría tenido que viajar a China desde Ujeongdo a más tardar a los 15 años. Luego, durante su infancia, se habría convertido en discípulo directo del líder de la secta del Monte Juá. El Marqués de la Espada tenía más de 65 años al momento de su desaparición. Antes de que cruzáramos a China, testificó que la secta del Monte Juá fue atacada por el demonio celestial hace 45 años. En el momento del ataque del culto demoníaco a la secta del Monte Juá, el Marqués de la Espada debía de mantener su estatus como discípulo directo del líder de la secta. Así que, a más tardar a los 15 años, debía de estar cumpliendo las expectativas de los discípulos de la secta como el próximo líder. ¿Era eso siquiera posible? ¿Qué porcentaje de probabilidad habría que desafiar para que ocurriera semejante milagro? ¿Por qué un niño coreano nacido en Ujeongdo terminaría en la secta del Monte Juá en China en primer lugar? Nunca había oído hablar de la secta del Monte Juá, un clásico de las novelas de artes marciales, que existiera en la realidad durante mi etapa como regresor. ¿Y mucho menos del demonio celestial? ¿El culto demoníaco? Era una hipótesis absurda. No hacía falta considerarla, era simplemente un cuento ridículo. Decidí descartar la teoría de que Marqués de la Espada igual al líder de la secta del Monte Juá con un criterio muy racional. Sin embargo, más tarde, pasado el ciclo número 200, ocurrió un incidente muy extraño. Señor. Lamento preguntar, ¿pero podrías prestarme algo de comida? En ese momento, estaba caminando por el barrio chino de Incheon con el Marqués de la Espada. La persona que nos llamó señor y preguntó si teníamos algo para comer era china. Probablemente nos confundió con otros chinos por la larga barba blanca del Marqués de la Espada. Ah. Como se reveló durante nuestros viajes en el ciclo 108, yo era el único entre nosotros que hablaba chino. Pensé en cómo responder sin avergonzar a la otra persona, con la esperanza de hacerlo en chino antes de que el anciano a mi lado creara una situación incómoda. Y entonces sucedió. Por supuesto.
Antes de que pudiera abrir la boca, un chino fluido salió de mi lado. Sorprendido, giré la cabeza rápidamente. Allí estaba el Marqués de la Espada, hablando chino con naturalidad, respondiendo al joven que se nos había acercado. No tengo mucho, pero ¿cómo podría no cumplir con un simple pedido de un transeúnte? ¿Te refieres a líder de secta? Justo estaba comprando dumplings por ahí. No es mucho, pero toma esto y calma tu sed. Ah. Gracias, señor. Nunca olvidaré esta amabilidad. Mi boca estaba abierta, negándose a cerrarse. El asombro continuó hasta que el joven chino que le había quitado las albóndigas de verduras al Marqués de la Espada desapareció de mi vista. Apenas logré recomponerme y agarré el esbelto hombro del Marqués de la Espada. Espere un momento, Marqués de la Espada. Un momento. Marqués de la Espada, ¿sabía usted hablar chino? El Marqués de la Espada parpadeó. ¿Chino? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿No acabas de hablar chino con ese joven? No entiendo lo que quieres decir. El Marqués de la Espada parpadeó con genuina confusión, como si realmente no entendiera. ¿Por qué te comportas así de repente, Undertake? No dije nada. Solo le di los dumplings. No. Vaya. No. Como si yo, Undertake, fuera a caer en semejante truco. Inmediatamente arrastré a Marqués de la Espada por Chinatown, tratando de encontrar al joven que acabábamos de ver o de iniciar una conversación con otros chinos, pero todo fue en vano. El Marqués de la Espada parecía realmente incapaz de entender chino y se quejaba en voz alta. Ah. Pensar que un joven hermano marcial me oprimiría así. En la caballería no hay nacionalidad. Aunque no domine el idioma, mi nivel es superior al de cualquier otro. Al final, ni una sola palabra en chino salió de la boca del Marqués de la Espada. No mentía. ¿En realidad no fue suficiente para llevar a un fantasma a la desesperación? Hasta el día de hoy, no estoy seguro de si el Marqués de la Espada realmente se convirtió en un inmortal y dejó este mundo en la niebla del Monte Hua, si conversó fluidamente con un hombre chino en el barrio chino de Incheon, o si todo fue solo mi ilusión y alucinación. Solo aprendí un hecho. El mundo marcial está lleno de personajes extraordinarios y excéntricos. Disculpe, pero ¿qué siente usted cuando escucha palabras como consejo estudiantil o presidente del consejo estudiantil en obras creativas? Quizás te preguntes por qué hago una pregunta tan abrupta. Es porque es relevante para esta historia. Como se mencionó al final de la última historia, el mundo marcial está lleno de excéntricos. La persona que presentaré hoy también es un excéntrico que orgullosamente coloca su nombre entre las grandes figuras que iluminaron la península de Corea. En el pasado lejano, Corea del Sur solía jactarse de tener ciertos jugadores de fútbol e ídolos. Sin embargo, incluso si la civilización colapsa, la historia tiende a progresar. Hoy en día, las naciones comparan su orgullo con la espectacularidad de sus despertadores, y la península de Corea nunca se ha quedado atrás. Desde la gran bruja que obliga a sus subordinados a usar sombreros cónicos los 365 días del año en un tren hasta el marqués que convierte el Monte Hua en una montaña de flores, y así sucesivamente. Era una alineación que, sin duda, llenaba de orgullo. ¿Es este realmente el estado de la península coreana? Esta tierra, que incluso podría describirse como un refugio para lunáticos, o mejor dicho, para grandes figuras, no ha dejado de ser bendecida. Había otra figura que no había tenido oportunidad de presentar. Nombre, Cheon-jo-hwa. Ocupación, que refleja la tendencia de que hoy en día es difícil sobrevivir con un solo trabajo, un despertar múltiple que hace malabarismos con múltiples trabajos. Primer trabajo, estudiante de secundaria. A medida que la nación colapsó, también lo hizo la educación pública, reduciendo a los niños que se registran en las comunidades de Internet a desempleados, incapaces de elegir estudiante de escuela primaria, media o secundaria como su ocupación. En ese sentido, Cheon-jo-hwa era uno de los últimos estudiantes de secundaria que quedaban en la península de Corea. Aproximadamente equivalente a un estudiante de sexto grado. Esto por sí solo se consideraría una ocupación rara de grado SSR en los juegos, pero su otro trabajo era un poco más único. Segundo trabajo, nigromante.
Cheon-Yogwa era el único nigromante de la península de Corea. Ya que estamos hablando de escuela secundaria, la península de Corea ya no tenía lazos escolares. Era inevitable. ¿De qué sirve un título universitario de lujo si a los monstruos no les importa tu educación cuando te comen? Sin embargo, los sistemas humanos no cambian fácilmente. Si no hay pan, come pastel; si no hay jugadores de fútbol, adúltate a los despertadores en lugar de a los atletas, y en lugar de los lazos escolares, se instauró rápidamente una nueva forma de conexión. Un día, mientras hacía mi ronda en el gremio, fui testigo de una escena impactante. Wow, ¿en serio? Sí, de verdad. Ja ja ja. Eran Seo Hye-Gu y Sima Ra-yeon, el villano Old Man Goryeo, riéndose juntos mientras almorzaban en un restaurante. Como todos saben, Seo Hye-Gu tenía problemas para controlar la ira y Sima Ra-yeon era un serio adicto a las redes sociales. Ambos tenían un pequeño defecto en su ADN que hacía que establecer relaciones cercanas con otros Homo sapiens fuera todo un desafío. Era una escena que recordaba a un hipopótamo y a un cocodrilo bebiendo amigablemente del mismo abrevadero de un oasis y, como cualquier persona razonable que presencia un milagro, yo también me sentía abrumado por la curiosidad. ¿Cuándo se hicieron amigos ustedes dos? Parpadea, parpadea. La pregunta del líder de su gremio, que era tan eminente como el cielo, hizo que se miraran el uno al otro. ¿A nosotros? Sí, solo hemos sido amigos. ¿Están saliendo? En mi mente, dos espíritus chocaron, el deseo de la vieja escuela de desaprobar los romances en el lugar de trabajo y la alegría de la vieja escuela de ver el amor joven. No, Jump, lo que sea que estés pensando, definitivamente no es eso. Entonces, ¿cómo se hicieron amigos? ¿Cómo nos hicimos amigos? Seo Hye-Gu habló como si fuera obvio. Bueno, ambos somos de la estación de Busan. ¿Qué? En efecto. Hoy en día, en lugar de lazos escolares, los despertados se evaluaban entre sí según en qué vacío se encontraban cuando despertaban. Si tuviéramos que darle un nombre, quizás conexión del vacío. Era una conexión relacionada con el lugar, así que seguía siendo una forma de conexión. Seo Hye-Gu, Sima Ra-yeon y yo nos despertamos en la estación de Busan. Incluso el hombre cuyo nombre no revelaré, el maestro de hipnosis G, era de la estación de Busan. Más tarde, en el ciclo 555, Odok Seo también se unió a la familia de los despertadores de la estación de Busan. ¿No querrás decir que los despertados están tratando la estación de Busan como una especie de universidad prestigiosa, verdad? ¿Por qué no? Claro que recibimos ese trato. Jump, somos los número 1 en el vacío. Me quedé en shock. Pequeños mocosos, sin mí, todos ustedes habrían quedado varados en la estación de Busan o habrían muerto en el estómago de un monstruo en 3 semanas. De hecho, todos los de la estación de Busan murieron en el tercer ciclo. Incluso Seo Hye-Gu, el hombre más rápido, estableció el récord de escape más corto en el ciclo 50. Estos pequeños tontos, ¿prestigiosos? Oigan, ingenuos. ¿Qué conexión tan absurda es esa? Si tienen tiempo para esas tonterías, deberían concentrarse en el entrenamiento de Laura. Están presumiendo. Jump, ¿por qué cada palabra que dices suena tan experimentada? Qué raro, ¿verdad? Si no fuera por eso, probablemente habría sido muy popular. Incluso mientras el líder de su gremio les daba un sermón, sus rostros permanecieron indiferentes. Ah, el viejo ha vuelto a las andadas, parecían decir sus expresiones. La cabeza me daba vueltas y me costaba respirar. Soy el regresor infinito. Destinado, o no, a salvar el mundo. ¿Debería ser tratado así? ¿Líder del gremio? Creo que es natural considerar la conexión del vacío. ¿De qué estás hablando, Orion? La expresión de Sima Ra-yeon cambió a el anciano está tratando de seguir viejas tendencias nuevamente, pero rápidamente se encogió bajo mi mirada. Bueno, da miedo la primera vez que caes en el vacío. Los teléfonos no funcionan, aparecen criaturas extrañas constantemente, la gente muere a diestro y siniestro. La conexión del vacío trata sobre camaradas que han pasado juntos por la misma experiencia infernal. ¿No te haría sentir eso un vínculo profundo?
No es solo nuestro gremio, creo que todos los gremios sentirían lo mismo. Al escucharlo de nuevo, la lógica de Semaraen no parecía tan absurda. ¿Pero no me costó nada? ¿Por qué? ¿Tienes algo que decir, a Rayeon? No, líder del gremio. Hablaba en broma, pero en realidad hablaba en serio. Esta fue la razón decisiva por la que no pude simpatizar con la última tendencia de Void Connections. Sí, no sentí que sufría en el mismo lugar y al mismo tiempo que estos tipos. Luché junto al viejo Cho. Para mí, el vacío era menos la estación de Busan y más este mundo en sí. Desafía, muere, retrocede y vuelve a desafiar. Una mazmorra que lucha por completarse a través de incontables ciclos. Por lo tanto, solo pude sentir una fuerte camaradería con el viejo Cho, quien tenía la habilidad de un regresor al igual que yo. Claro, ya no existía la camaradería. ¿Cuándo demonios iba a volver de sus vacaciones este veterano que no se presentó? Más le valía matarlo a golpes. Solo por curiosidad, ¿cuál es el punto de conexión más famoso entre los despertados? Estación de Busan. No, ese no. Ese no. UMM. Sima Rayeon gruñó antes de responder. Entonces, ¿quizás la escuela secundaria femenina Baekba? Escuela secundaria de niñas Baekba. Existía una escuela privada con ese nombre. Quizás algunos de ustedes hayan oído hablar del nombre de la escuela. Siempre que aparecían publicaciones como lista de las escuelas con los uniformes más bonitos de Corea en las comunidades de Internet, se mencionaba con frecuencia la preparatoria femenina Baekba. No sé si los uniformes son realmente bonitos ya que no me interesan los uniformes. Pero podía admitir que eran objetivamente únicos. Nuestros uniformes aquí presentan trajes de marinero tradicionales, raros en Corea. La cinta de nuestro uniforme es el orgullo de Baekba. Una frase tan ridícula se transmitió de generación en generación entre estudiantes, una tradición verdaderamente curiosa. En el vecino Japón, este estilo de uniforme todavía se hacía alarde de forma activa, pero la tendencia de los trajes de marinero, a pesar de sus inspiraciones navales, nunca cruzó el estrecho de Corea. Sin embargo, la escuela secundaria femenina Baekwa adoptó el uniforme J, estrictamente hablando, se originó en Gran Bretaña, por una razón sorprendentemente simple. La escuela en sí fue construida durante la década de 1920 bajo el dominio colonial japonés. La escuela secundaria femenina Baekwa contaba con una larga trayectoria. Y, como la mayoría de las escuelas de su tipo, sus exalumnas la consideraban una escuela prestigiosa, pero para quienes no la conocían, ¿era como eso es todo? En resumen, aparte del hecho de que el uniforme era un traje de marinero y tenían un sistema de internado, era una escuela secundaria de humanidades común y extendida en Corea del Sur. En una escuela tan común y corriente, había un internado, pero los estudiantes mayores aconsejaban a sus superiores no entrar a menos que fuera necesario. El número de estudiantes admitidos en universidades prestigiosas era algo reducido en comparación con su larga historia, por lo que, durante la temporada de exámenes de ingreso, las puertas de granito de la escuela se adornaban con aún más clamor y fervor con pancartas que celebraban las admisiones a, especialmente, la Universidad Nacional de Seúl. ¿Por qué no se abre la puerta? El guardia de seguridad tampoco está. Preguntémosle a un profesor. El vacío llegó. Espera. ¿Dónde están los profesores? ¿Qué está sucediendo? Las puertas de la escuela se cerraron. Era un típico vacío de tipo cerrado. Sin embargo, la duración del cierre no fue la habitual. Las puertas de la escuela secundaria femenina Baekwa no se abrieron durante 11 meses. Ese año, en la escuela secundaria para niñas de Baekwa no hubo ni una sola alumna que aprobara el examen de ingreso a la universidad. En el ambiente cerrado que duró casi un año, no sé qué tragedias podrían haber sufrido las estudiantes de la escuela secundaria femenina de Baekwa. Yo era un extraño, después de todo. Todo lo que pude recopilar fueron los números observados desde el exterior. Se matricularon alrededor de 750 estudiantes. Después de 11 meses, 19 supervivientes. Después de 12 meses, 17 sobrevivientes. 2 se suicidaron. En realidad fue un poco más de 11 meses.
Mucho después tuve la oportunidad de hablar con un sobreviviente y esto es lo que testificó. ¿Fue más largo? Sí, sí. Sabes, a veces el tiempo cambia, ¿verdad? El espacio también cambia muchísimo. Jaja. Supongo que nuestra escuela fue uno de esos casos. El rostro del sobreviviente parecía terso. Una vez escuché que, cuando la gente acepta la infelicidad, lo hace con la cara o con el corazón. Entonces, ¿cuánto tiempo sentiste que estabas atrapado en la escuela? 4 años. Algunos podrían llamar a esto una tragedia. De más de 750 atrapados, solo 19 sobrevivieron, y de ellos, 2 más se quitaron la vida. Pero me atrevo a decir que fue un logro. En mi primera regresión en la estación de Busan, fui el único sobreviviente. Hubo muchos casos en los que todos los atrapados en el vacío perecieron. Que unos estudiantes de secundaria normales, completamente aislados del exterior en un frasco de soledad, soportaran lo que parecían 4 años pero en realidad fueron 11 meses y sobrevivieran en 2 dígitos. Era casi un milagro, ¿no? Oye, ¿un milagro? Enterrador Zumbai, estás exagerando. Y en el centro de todos los milagros, siempre hay un héroe. Gracias por la aclaración. Corrijamos esa parte sobre Cheon Jo-hwa. En este caso, la nigromante más importante y única de la península de Corea, la despertadora en la que nos centraremos hoy, Cheon Jo-hwa, fue esa heroína. Vamos, vamos, Instituto Femenino Baekba. A luchar. Lucha. Los 17 supervivientes se reunieron en torno a Cheon Jo-hwa. No, para hablar más objetivamente, más precisamente, la descripción anterior necesita ser revisada. Cheon Jo-hwa hizo que los 17 sobrevivientes se reunieran a su alrededor. Quizás lo mencione en otro episodio, pero Cheon Jo-hwa tenía mucho talento. Habilidades interpersonales. Habilidades de formación organizacional. La habilidad de interpretar y manipular la psicología humana. La habilidad de derribar los muros que rodean el corazón de una persona. La habilidad de elegir el espacio y el tiempo adecuados. Habilidades de mediación. La habilidad de resolver conflictos dentro de la organización y proyectar los conflictos no resueltos hacia el exterior. Cheon Jo-hwa ejercía todas estas habilidades como si hubieran sido otorgadas por un momento divino. Como resultado. Presidente. Presidente del Consejo Estudiantil. Presidente Cheon Jo-hwa. Para las sobrevivientes de la escuela secundaria para chicas Baekba, Baekba ya no era solo el nombre de su alma mater. Era una conexión escolar, una conexión con un lugar. Según las tendencias modernas, era una conexión de vacío, y quizás incluso más fuerte que una relación de sangre. Durante 4 años, Cheon Jo-hwa consiguió 17 despertadores que darían sus vidas por ella en la calle. Y con ellos, regresó al mundo. Dice el líder del gremio, ¿podría venir a verme un momento? Me enteré por primera vez de Baekba Girls, y durante mi 5º ciclo, cuando todavía vivía como la mano derecha de Dan Seo-rin en Samcheon. Sí, líder del gremio. ¿Qué ocurre? Nada importante, solo información nueva. ¿Has oído hablar del Instituto Femenino Baekba? Un gato negro, un objeto esencial de toda bruja según Dan Seo-rin, se frotaba contra mis piernas en ese momento. No, no he oído hablar de ello. Bueno, hay una escuela llamada Preparatoria Femenina Baekba. ¿La absorbió una puerta durante casi un año? Pero abrió la semana pasada. 1 año, dices. Entonces no debe haber sobrevivientes. Como siempre, hice juicios basados en un razonamiento sólido y un intelecto sano. La voz de Dan Seo-rin bajó. Eso no es del todo cierto. ¿En realidad? No es preciso, pero aparentemente sobrevivieron unas 20 personas. Abrí mucho los ojos. ¿20? ¿Estás seguro? Sí. Me gustaría afirmarlo con seguridad, pero no estoy seguro. Por ahora, solo son rumores. La información que tengo es, la puerta estuvo cerrada durante 1 año, hay unos 20 sobrevivientes, todos los atrapados eran estudiantes de secundaria. Incluso los estudiantes de secundaria. Me quedé asombrado. Como dije, incluso como regresor,
necesité 3 ciclos para limpiar la estación de Busan, e incluso entonces, fui el único sobreviviente. Tanto Dan Seorin como yo estábamos de acuerdo en que la tasa de supervivencia en la escuela secundaria para chicas Baekwa era asombrosa. Líder del gremio. Si eso es cierto. Sí. Significa que entre los supervivientes podría haber un talento extraordinario, un despertador único en su generación. Dan Seorin extendió la mano y acarició al gato negro, que tembló. Por eso me gustaría que usted, vicelíder del gremio, fuera allí e investigara. Compruebe si los rumores son ciertos, y si lo son, si realmente existe tal despertador, y si lo hay. Deberíamos reclutarlos en nuestro gremio. Exactamente. Entendido. Me aseguraré de explorarlos antes de que otros gremios empiecen a husmear. Bien. Ah, y una cosa más. Dan Seorin añadió distraídamente. Si su carácter tiene serios defectos, no necesariamente tenemos que reclutarlos. Mirando hacia atrás, nuestra bruja podría haber tenido el don de la profecía. En realidad era algo que uno podría haber previsto. Incluso los adultos sanos, una vez atrapados en el vacío, suelen volverse locos. ¿Qué pasa entonces con los estudiantes de secundaria, en la cúspide de sus años emocionales, que experimentan un juego de terror real a largo plazo? Tan pronto como llegué a la sede del gremio, de la escuela secundaria femenina Baekwa, comencé a sentir la respuesta. ¿Se supone que este es un edificio de gremio? Los cuervos graznaron. Al igual que la santa que vivía en un templo acuario y Dan Seorin, que se alojaba en un tren, las despertadoras con mundos mentales únicos siempre tenían hogares con diseños distintivos. El Instituto Femenino Baekwa no era la excepción. El Instituto Femenino Baekwa estaba usando, literalmente, un edificio escolar real como guarida de su gremio. Felicitaciones, CEO, Universidad 2 admitido, Laciones. La pancarta colgada en la puerta de la escuela estaba hecha jirones. El carácter de Seúl en Universidad Nacional de Seúl estaba completamente desgastado, aunque podría haber sido Seokan o la Universidad Seokyong, por lo que no se pudo confirmar sin observación. El campo deportivo parecía haber sido bombardeado por meteoritos, con profundas marcas aquí y allá. La red de la portería de fútbol estaba tan enredada que incluso Alejandro Magno meneaba la cabeza consternado. Lo más destacado fueron los dormitorios y los edificios de la escuela, donde las paredes se habían derrumbado, dejando al descubierto la estructura de acero. ¿No es esto simplemente una escuela abandonada? No era el protagonista de un juego de terror. Por lo tanto, dudé, sin saber si realmente debía participar. Hola. ¿Qué te trae por aquí? Ah, y bien. Mientras me encontraba torpemente parado en la puerta, los guardias se acercaron. Y bueno, los guardias parecían bastante únicos. Francamente, les destrozaron la cabeza. En otras palabras, zombies. El guardia estaba mostrando su cráneo al mundo, pero su comportamiento hacia mí fue muy cortés. Si hubiera llevado casco de moto, no habría sabido que era un zombi. Lo siento, pero si no tiene nada que hacer aquí, por favor, váyase. Esta es una escuela privada. No se permite la entrada a personas ajenas. Incluso siendo un regresor experimentado, me resultó difícil saber qué decir en esta situación. ¿No eran monstruos? ¿Debería atacarlos al verlos? Estoy aquí del gremio mundial Samcheon. ¿Mundo Samcheon? ¿Gremio? El guardia zombie inclinó la cabeza. ¿Dónde es eso? Es el gremio más destacado de Busan, en realidad. Espera, ¿por qué le estoy explicando cosas a un monstruo? De repente, al comprenderlo todo, me tranquilicé. Estoy aquí para ver a alguien a cargo. ¿Está disponible? Ah, ya veo, el invitado del presidente del gremio. ¿Presidente del gremio? Ella está en clase ahora mismo, así que no puede salir inmediatamente. ¿Clase? Sí. Es una escuela. Naturalmente, los estudiantes están en clase a esta hora. En ese momento tuve una corazonada. Una sensación de aprensión muy familiar. Fue similar a la inquietud que se había apoderado de todo mi cuerpo cuando me uní a Samcheon después de la propuesta de reclutamiento de Dan Seorin,
solo para descubrir, por cierto, cualquiera que se una a nuestro gremio debe usar un sombrero de bruja sin importar el lugar. A lo largo de mis muchos ciclos como regresor, había desarrollado un sexto sentido. El llamado sentido de torsión, un órgano sensorial exclusivo de los regresores. Cada vez que se detectaba cierto nivel de rareza, una sensación de hormigueo subía desde el coxis hasta la columna cervical. En particular, ahora, la alarma sonaba en la cuarta vértebra cervical, mientras que cuando conocí a Dan Seorin, solo había llegado a la sexta vértebra torácica, lo que indicaba un nivel de rareza realmente inusual. ¿Debería correr? Si hubiera tenido un poco más de experiencia, definitivamente me habría retirado siguiendo la alarma de mi cuerpo. Pero en mi quinto ciclo, fui tontamente recto, aferrándome a una justificación sin sentido de que no podía simplemente abandonar una misión confiada con plena autoridad por Dan Seorin. Ya veo. ¿Cuánto tiempo debo esperar a que termine la clase? MMM. El guardia se giró para mirar un reloj. Era un reloj gigante instalado en la pared exterior de la escuela, cuyo diseño encajaba perfectamente con el entorno, lo que significaba que las manecillas del reloj estaban rotas y no funcionaba en absoluto. Sin embargo, al igual que yo, con un sexto sentido, el guardia zombie parecía saber sin esfuerzo la hora en el reloj roto. Faltan unos 15 minutos para el descanso. Es un poco incómodo hacer esperar a un invitado. ¿Te gustaría entrar y esperar? Me quedaré aquí. Reaccioné de inmediato. No quería cruzar esa puerta si podía evitarlo. Aunque no huí directamente, sí tuve en cuenta mi reacción espinal hasta cierto punto. El guardia se encogió de hombros. ¿Seguro? Bueno, como quieras. No tardó mucho en comprobarse que mi juicio era muy acertado. Din don dan don. Miré al guardia. Tenga en cuenta que acabo de describir el efecto de sonido entre comillas. Este din don dan don no era el sonido de una campana. No era el repique de un altavoz ni de un campanario. El guardia, un zombi con el cráneo destrozado, emitía el sonido con la boca y la garganta. Din don dan don. Al ver eso, mi tercera vértebra cervical vibró. Así como los ratones corren de un lado a otro antes de un terremoto, la premonición de mi columna cervical no se equivocó. Del edificio escolar, o mejor dicho, del edificio escolar abandonado, salieron zombis en masa. Din don dan don. Din don dan don. Los zombis, todos uniformados, específicamente los del Instituto Femenino Baikwa, movían sus labios y cantaban, din don dan don. Me estremecí. Correr. Pero ya era demasiado tarde. ¿Dijiste que me estabas buscando? Entre los cientos de zombis, apareció un humano perfectamente vivo, vestido con el mismo uniforme blanco que los zombis. Su cabello peinado en una cola de caballo, teñido de color naranja. Un color de pelo así seguramente llamaría la atención en una escuela privada tradicional, y quizá incluso generaría algún tipo de apoyo entre los estudiantes, como si un estudiante hubiera sido llamado fuera de clase porque había llegado un invitado. ¿Quién eres? Ese era Cheon Jo-hwa. Hola. Soy el vicelíder del gremio mundial Samcheon de Busan. ¿Gremio? ¿Vicelíder del gremio? Cheon Jo-hwa inclinó la cabeza, una reacción que podría considerarse bastante linda si la consideramos de forma aislada. El problema estaba en sus ojos. La mirada de Cheon Jo-hwa estaba desenfocada. Era como si sus iris y pupilas fueran indistinguibles, como pozos inmersos en sombras oscuras. ¿Qué es eso? Nunca había oído hablar de eso. Ya veo. Bueno, un gremio es un grupo de despertadores. ¿Despertadores? Los despertados, ya sabes, son personas con habilidades especiales. Cheon Jo-hwa parpadeó. En respuesta, mi tercera vértebra cervical también parpadeó, con bastante ferocidad. ¿Habilidades especiales? ¿Qué es eso? ¿Eres una especie de otaku? No, yo. Disculpe, ¿pero puedo preguntarle su nombre? Soy Cheon Jo-hwa. Ante esto, ella hizo otra reverencia cortés. Y me relajé un poco ante esta respuesta aparentemente normal. Inevitablemente, siempre he tenido debilidad por la gente educada.
Lo mismo me pasó con Goyori. A partir de ahí, me salió una serie de deslices verbales. En ese momento, felizmente no me di cuenta. Soy el presidente del consejo estudiantil aquí. ¿No ha despertado ninguna habilidad, señorita Cheon-Jowa? No estoy seguro de cuáles sean, pero las habilidades de la gente de aquí, como ese guardia o los zombies que rondan el campo deportivo, están relacionadas con este lugar. Zombies. Error fatal número 1. Sí, tu habilidad es muy poderosa. No estoy seguro de si has convertido a los muertos en zombies o incluso a los vivos en zombies. Cadáveres. Error fatal número 2. Con tus habilidades y las de los miembros del gremio, podrías conseguir un entorno mucho mejor. En Samshin World, no hacemos promesas vacías. No tendrías que pasar apuros en esta escuela abandonada, destartalada y sin paredes. Error fatal número 3. Por supuesto, no sugiero que hagamos nada al respecto ahora mismo. Simplemente, con un poco de tiempo para programar una cita, podríamos organizar una visita como es debido por nuestra parte. Por favor, vete. Disculpe. Deja nuestra escuela ahora. Solo entonces me di cuenta del silencio que nos rodeaba. El guardia que había reaccionado como una persona viva, los zombies que se habían reunido en el campo deportivo, los verdaderos estudiantes mezclados entre ellos y la propia Cheon-Jowa frente a mí. Todos me miraban fijamente. No, no te vayas. Cheon-Jowa me agarró la muñeca. De hecho, nos faltaban guardias. Sí, esto es perfecto. Señor, ¿le gustaría trabajar en nuestra escuela? Como guardia. Sí, me encantaría. O podrías transferirte aquí. Los juveniles del equipo de baloncesto se quejaban de la poca cantidad de estudiantes nuevos. Mi segunda vértebra cervical se sacudió con una sensación similar a la de un disco. Incluso yo, en mi quinto ciclo, a pesar de mi ingenuidad, pude reconocer la gravedad de la situación. Me solté de inmediato de Cheon-Jowa y huí sin dudarlo. Esperaba que los enemigos me persiguieran. Fue un juicio racional, y por lo tanto erróneo. Las entidades afiliadas a Bakwa Girls, Inc. no me persiguieron. Mirando hacia atrás, no habían dado un paso más allá de la puerta de la escuela. La valla que separaba la escuela del exterior estaba parcialmente derribada, pero los zombies, como si se enfrentaran a un muro invisible, nunca cruzaron el límite de la escuela. Justo detrás de la puerta, más allá de la valla, cientos de miradas se aferraban a la pared como cigarras, mirando fijamente en mi dirección. Din don dan don. Din don dan don. Din don dan don. El sonido de las campanas resonó por el patio de la escuela. Los zombies retrocedieron. Ah, el recreo ha terminado. Cheon-Jowa murmuró sin expresión y se arrastró hacia la entrada de la escuela con los zombies, una mezcla de humanos reales y zombies, aunque honestamente, era difícil notar la diferencia. Parecían más bien un organismo colectivo que entidades individuales. El campo deportivo rápidamente volvió al silencio. Escuchando atentamente, oí voces que se filtraban del edificio de la escuela a lo lejos. Inglés. En otra aula, se oía el sonido de una clase de matemáticas. Sorprendentemente, los miembros del Instituto Femenino Baikwa, incluidos los zombies, estaban asistiendo a clases dentro del edificio escolar. Esto es una locura. Ese fue mi primer encuentro con Cheon-Jowa. Primer contacto con extraterrestres, fallido. Estos niños están locos. Dan Seorin, después de recibir mi informe, llegó a la misma conclusión. A veces hay gente así de loca. ¿Qué te parece, vicelíder del gremio? ¿Hay alguna posibilidad de que lastimen a los civiles? Si es así, quizá tengamos que intervenir. Todavía no estoy seguro, pero parece que no debemos preocuparnos por las bajas civiles. Parecen estar anidando en la escuela abandonada y no se aventuran a salir. Es así. Dan Seorin tomó una decisión perfectamente racional basada en mi consejo. Entonces no los molestemos a menos que sea absolutamente necesario. No hay necesidad de armar un lío. Esa es una decisión sabia. Sí. Siempre soy sabio. El sombrero cónico. El adorno perfecto para coronar mi profunda sabiduría.
Samchen World se lavó las manos limpiamente del asunto. Pero el mundo no estaba formado solo por humanos racionales. La peculiaridad humana era como el rey de las frutas, el durián. No importa cuán herméticamente lo selles en una caja, afirma su presencia abrumadora a todos los que lo rodean. No mucho después de que me hubieran castigado completamente y hubiera regresado, los despertadores de toda la península de Corea comenzaron a prestar atención a la escuela secundaria para chicas Baekwa. ¿Un nigromante? ¿Un despertador que usa magia? ¿Incluso controlando cientos de cadáveres a voluntad? Este es un novato que es una auténtica superestrella. Reclutadlos. Cueste lo que cueste, sean cuales sean las condiciones, traedlos. En la era del Human Pump, donde todos los recursos son reemplazados por activos humanos, incluso si otros recursos fallaban, los cadáveres estaban disponibles en abundancia, lo que hacía que la profesión de nigromante fuera inherentemente atractiva. Por supuesto, sabía que este amuleto desbordante era como una caja de Pandora. Es decir, en cuanto la abrieras, te espera que Papá Noel desate desastres por todo el mundo. Damas y caballeros, ese lugar es como una guarida del vacío. Les recomiendo encarecidamente no entrar. ¿Samcheon tiene miedo del progreso de nuestro gremio? Déjalos tranquilos. No lograron reclutar, así que solo nos están echando pestes. Ignóralos, ignóralos. Tontamente, los líderes del gremio ignoraron mi consejo amistoso. Cegados por la aparición de un talento de primer nivel, perdieron el sentido. ¡Guau! No es un virus falso, sino un nigromante de verdad controlando una legión de zombies. Muévanse, todos, muévanse. Con un mago oscuro, podríamos incluso romper el monopolio de Dang Seorin. Cuando el gremio más grande, Samchen World, declaró que no participarían en esta temporada de agentes libres, otros líderes de gremios se apresuraron como locos. Seleccionaron cuidadosamente a los emisarios más carismáticos de sus gremios y los enviaron, presionando furiosamente el botón reclutar. La única diferencia entre los otros emisarios y yo era la presencia o ausencia de nervios espinales. ¿Por qué no vuelven estos chicos del Instituto Femenino Baekwa? ¿A ti también? Los miembros de nuestro gremio se han quedado completamente en silencio. No importa cuánto tiempo esperaron los líderes del gremio, sus emisarios no regresaron. Exhaustos, quienes visitaron en persona la escuela secundaria para niñas Baekwa presenciaron una vista sorprendente. Oye, ¿por qué trabajas aquí? ¿Qué? Solo soy un guardia normal. ¿Qué? Todos los talentos enviados por los gremios habían sido empleados, a la inversa, en la escuela secundaria para chicas de Baekwa. Incluso durante las entrevistas de trabajo, a algunos les perforaron el cráneo, y los nuevos guardias parecían haber expulsado líquido cefalorraquídeo junto con los recuerdos de sus vidas pasadas. Ni siquiera reconocieron a sus antiguos líderes del gremio. Cuando miras fijamente al abismo, el abismo también te mira fijamente. Enviar nuevos talentos para reclutar, en cambio, perder los existentes siempre es una posibilidad. Sin embargo, los líderes del gremio tenían un carácter demasiado inmaduro para aceptar tales verdades. ¿Qué carajo? No, esto no servirá. Destrúyanlos. Y aquellos que buscan destruir a otros deben estar siempre preparados para ser destruidos ellos mismos. Los gremios que juraron venganza y atacaron la escuela secundaria femenina de Baekwa lograron conseguir empleo, reduciendo significativamente la tasa de desempleo en la península de Corea durante esta crisis laboral. ¿Qué demonios? ¿Qué es eso? Resulta que Undertake tenía razón. Nunca deberían meterse con ellos. Joder, ¿viste lo que comen en la cafetería de la escuela? Carne humana. Están ahí sentados comiendo gente. ¡Qué cabrones! Joder, no eran frutas desagradables, eran zombies incomestibles. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. La caja de Pandora había sido abierta. El Instituto Femenino Baekwa alcanzó un estado de saturación temporal. De repente, la llegada de nuevos guardias tenía sentido, incluso para una escuela prestigiosa con historia y tradición. 136 guardias parecían excesivos. El aumento de personal no planificado inevitablemente cargó las operaciones financieras de la escuela secundaria para niñas Baekwa.
Si Cheon Jo-hwa hubiera sido un típico director ejecutivo corporativo, habría implementado las 3 grandes espadas de los negocios: recortes de personal, despidos masivos y reestructuración. Pero Cheon Jo-hwa era todo menos típica. Decidió que era el momento de impulsar una política de fusiones agresiva. ¿Por qué están aumentando? Literalmente, la escuela se estaba expandiendo. Más precisamente, los límites de la escuela se fueron ampliando gradualmente. El edificio que había estado frente al Instituto Femenino Baekwa se había convertido en una tienda de tteokbokki y una tienda de conveniencia. No es que vendieran tteokbokki allí. Hola, jefe. Por favor, deme 2 raciones de tteokbokki y 3 dumplings. Diría un estudiante zombie. Como nuestra estudiante es tan bonita, le agregué una bola de masa extra. El jefe zombie respondería. No se intercambiaron bienes. El estudiante zombie entregó dinero invisible, y el jefe zombie entregó tteokbokki invisible. Ambos sonreían alegremente. Al menos eso era relativamente normal. A veces, después de entregar dinero invisible, recibían tteokbokki de carne humana. El bar frente a la escuela siempre estaba lleno de las risas de los estudiantes. Durante el almuerzo y después de clases, las tiendas prosperaban. Esto era una verdadera economía creativa. Hola. Soy Cheon Jo-hwa, la presidenta del Consejo Estudiantil de la Preparatoria Femenina Baekwa. Sálvame. Espera un momento. Últimamente, nuestros estudiantes están muy interesados en el aprendizaje experiencial fuera del campus. ¿No te interesa trabajar con nuestra escuela? No me interesa. Vete. Gracias. Los gremios que se habían establecido alrededor de la escuela secundaria para niñas Baekwa fueron gradualmente sometidos por el fervor educativo de la escuela. En menos de un año, la península de Corea vio nacer una ciudad academia sin precedentes. La ciudad academia estaba muerta y viva al mismo tiempo. Creció vorazmente como un zombi gigantesco. En el pasado, critiqué la idea de una ciudad academia en obras creativas por considerarla totalmente irreal. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. No tuve más remedio que reflexionar profundamente sobre mi estrechez de miras. De hecho, por increíble que parezca, la ciudad academia era real. Su poder económico superaba al de cualquier otra ciudad, equipada con tecnología trascendental capaz de crear algo de la nada. Al mando estaba nada menos que el presidente del Consejo Estudiantil de la Academia. Sí, todas estas afirmaciones eran ciertas. Esto es siquiera real. La propia Dan Seo-rin quedó sorprendida por el inesperado debut de la ciudad academia. Vicelíder del gremio, ¿hay algún problema con la energía de la península coreana? ¿Acaso el abuelo Dangun, 1, fue estafado con una propiedad inmobiliaria de mala calidad al establecerse aquí? Como si luchar contra los 10 piernas no fuera suficiente dolor de cabeza. ¿De dónde salió este grupo de locos? Salieron de la puerta. ¿Lo sabías? La piscina del Instituto Femenino Baekwa no tiene agua, solo zombis en traje de baño revolcándose en el suelo. Hagamos como si no lo hubiéramos visto. Aquellos que tenían algo de cerebro adoptaron la misma postura hacia la ciudad academia. Ignorancia. Incluso en los ciclos en los que comencé a actuar independientemente de Dan Seo-rin, la estrategia básica se mantuvo sin cambios. No mires. No te importe. No te involucres. La llamada política de las 3 prohibiciones era, sin duda, la manera correcta de lidiar con el Instituto Femenino Baekwa. Era, sin duda, la mejor estrategia para mantener intacta la caja de Pandora sellada con durian. Aunque otros gremios se sintieron seducidos por la idea de un nigromante épico, les advertí con vehemencia que no lo hicieran. Esa cosa les dará malestar estomacal. ¿Qué derecho tienes a bloquear nuestro gremio? Con un nigromante, podríamos derrotar a Dan Seo-rin. Por supuesto, al principio los gremios no hicieron caso de mi consejo. Al final, algunos líderes de gremios no me hicieron caso y acabaron contribuyendo a la fundación de la ciudad academia. Sin embargo, no me enojé. En el panorama general de la larga vida de un regresor, estos individuos eran como bebés inmaduros. Con un cuidado constante y atención, con el tiempo llegarían a comprender por sí solos las intenciones cariñosas de sus padres.
Bueno, si es del enterrador. Piénsalo, un nigromante, ¿no? ¿Qué es eso de manipular cadáveres? Ah. ¿Quieres saber cómo someter a los orgullosos despertadores? Es sencillo. Conviértete en un regresor y derrota a los 10 piernas. Hasta la tsundere más férrea se derrite ante mí. Así, a partir del 10º ciclo, cuando comenzó la subyugación de los 10 piernas, los líderes del gremio también comenzaron a cumplir con mis medidas regulatorias. Las cintas cruzaban la puerta del Instituto Femenino Baikwa como una telaraña. Prohibida la entrada, seguridad ante todo, peligro, alerta de canibalismo, zona controlada. Fue una solución sencilla, pero sorprendentemente estas cintas amarillas funcionaron casi como barreras absolutas. Mientras nadie de fuera alterara la situación, el Instituto Femenino Baekwa estaba a salvo. Uno se preguntaba de qué se alimentaban Cheon-Yohwa y su consejo estudiantil tras esas puertas cerradas. De hecho, muy de vez en cuando la propia Cheon-Yohwa salía a recoger provisiones, la santa me susurraba al oído, ¿han visto a la presidenta del consejo estudiantil? Sin embargo, los incidentes significativos eran raros. Incluso cuando ya había transcurrido el ciclo número 30. El ciclo número 40 hectáreas transcurrido. Y aún más allá del ciclo 50. Cintas amarillas aún cruzaban la puerta del Instituto Femenino Baekwa. Les aseguro que, a menos que estuviera de vacaciones durante esos ciclos, el sello aquí nunca se rompió. En otras palabras, durante los ciclos en los que tomaba descansos y vacaciones, existía una probabilidad muy alta de que surgiera la Ciudad Academia. Después de regresar de una gira por el Monte Hua con el Marqués de la Espada en el ciclo 108, sucedió lo mismo. La península de Corea estaba demostrando una vez más por qué esta tierra había sido históricamente llamada el infierno Joseon, infundiendo miedo en todos. DNGDOGDANDONG. Vida inmortal. Inmortalidad radiante. Señor, aquí está su pedido, 2 porciones de tteokbokki. Gourmet solitario de las 10 piernas. El culto pseudo-religioso del nuevo Buda. Y ahora, además, la ciudad academia más grande de la historia, el Instituto Femenino Baekwa. Esos viejos amigos tan familiares me dieron una cálida bienvenida. Me conmueve tanto la nostalgia que casi se me saltan las lágrimas. Si cayera una lluvia de meteoritos ahora, los 4 reyes de la península estarían realmente completos. Era mejor retroceder en silencio que enfrentar directamente este desastre, cosa que hice. Al regresar a la estación de Busan después de una temporada de vacaciones, llegó un momento de iluminación. De hecho, el rendimiento de unas vacaciones fue inigualable. Curó las enfermedades profesionales únicas de los regresores infinitos, el síndrome, ¿por qué solo yo?, el síndrome, estoy harto de esto, el síndrome, nadie se acuerda de mí, etc. En cambio, reavivó las típicas enfermedades crónicas de los regresores, el síndrome de, aún así, debo resolver esto, el síndrome de, estoy perfectamente bien, el síndrome de, aunque todos lo olviden, lo recordaré para siempre. En fin. Después de todo, ¿no es la vida humana meramente un registro de lucha con enfermedades llamadas felicidad o miseria? Un regresor no es más que un paciente de largo plazo que experimenta y maneja las mismas enfermedades que todos los demás, solo que de manera más profunda y hábil. Me reingresé al hospital que me correspondía desde hacía mucho tiempo, este mundo, y observé el estado político de la península de Corea desde un ángulo que no había considerado antes. Comparado con el Marqués de la Espada, quizás Cheon-Yohwa sea un interlocutor muy racional. ¿Qué cambio de paradigma en el pensamiento? Solo después de servir al Marqués de la Espada, un lunático de época durante 6 años, pudo haber sido posible tal iluminación. De hecho, comparado con un perro cubierto de heces, un perro con manchas de mostaza era prácticamente un lindo shih tzu. ¿Presidenta del Consejo Estudiantil de Preparatoria? Comparada con la nobleza de alguna nación isleña, es completamente normal. El retornado del 5º ciclo, que temblaba al ver a los estudiantes zombies, ya no existía. Solo quedaba el despertado del ciclo 109, recién llegado de su encuentro con el marqués y líder de la secta del Monte Hua de Yuldogup. Después de todo, los humanos estamos destinados a crecer. Como empresario de pompas fúnebres, me maravillé de mi propio crecimiento y comencé los preparativos.
Agarré a SG Manseo GYU por la nuca para curar sus problemas de control de la ira, formé una alianza con la perenne Santa Hikikomori, derroté a los 10 piernas y a Udumbara, y después de sacar al Marqués de la Espada de su entrenamiento de poder interno en Uyeundo, senté todas las bases. Luego, meses después, me dirigí sola a la escuela secundaria para chicas Baekwa. ¿Qué te trae por aquí? Un NPC estaba en la puerta. Una cara familiar entre los guardias. Al igual que la inscripción en la puerta del infierno de Dante, abandonad toda esperanza, vosotros que entráis aquí, este PNJ custodiaba la entrada a una mazmorra aterradora. Lo siento, pero si no tienen nada que hacer, por favor, váyase. Esta es una escuela privada. La gente de afuera no puede entrar sin más. Ah. Gracias por tu arduo trabajo. No soy un extraño. Después de eliminar a la entidad conocida como Marqués de la Espada, para mí, el guardia era solo otro monstruo insignificante. Lo que no me mata solo me hace más fuerte. Soy alguien así. ¿MMM? ¿Qué es esto? Le entregué cortésmente una copia impresa. La impresión fue amablemente sellada con el sello de la Junta de Educación. Aviso de la 99ª reunión de exalumnas de la escuela secundaria para niñas Baekwa. Oh. Las pupilas del guardia vacilaron. Sonreí. Hola. Soy un graduado que está de visita para la reunión de exalumnos. Espero contar con su colaboración. El guardia zombie tartamudeó, congelado como un NPC que se hubiera topado con una acción inesperada del jugador. Por supuesto, el documento era falso. Nunca había estudiado educación ni había oído hablar de un profesor que llevara un documento así. ¿Pero qué importaba? ¿Quién llamaría a la Junta de Educación o a una universidad para comprobar si esto era real? Habían emigrado a Marte hacía tiempo cuando media Seúl había sido destruida. Pero, esta es una escuela de niñas, ¿no? Ah. Mi género cambió. Se llama síndrome de Tourette, ¿sabes? He despertado esta habilidad. Oh. El guardia zombie, inseguro de si reaccionar como si pudiera existir una habilidad tan ridícula o si estaba cometiendo discriminación de género, quedó atrapado en una situación cruel por culpa de un NPC seguidor de patrones. No, bueno. Podrías pasar y esperar. Llamaré al gerente. Ah, llamé antes para avisar que iría a la reunión de exalumnos, pero parece que no te llegó el mensaje. Entremos y esperemos. Gracias. Entré al Instituto Femenino Baekwa con demasiada facilidad. Ver. Esta es la experiencia de un regresor del ciclo 109. ¿Es esta realmente la mejor manera? Ignoré el suspiro de la santa en mi oído. ¿Eres exalumno de nuestra escuela? Parpadear. Cheon Jo-hwa, quien se reunió conmigo en la sala del consejo estudiantil, parpadeaba incesantemente mientras observaba cada uno de mis movimientos. Incluso el nigromante del mundo no pudo ocultar su confusión frente a un autoproclamado graduado que afirmaba tener la enfermedad del síndrome de Tourette. Sí. Los niños me hablaron mucho de ti. Eres Cheon Jo-hwa, ¿verdad? Oh. La traté con indiferencia. Dijeron que un UBAE increíblemente inteligente y perspicaz se convirtió en presidente del consejo estudiantil. Incluso se difundió entre nuestra red de exalumnos. Eso, gracias. Por cierto, también formé parte del consejo estudiantil y ahora soy presidente de la asociación de exalumnos. Oh. Cheon Jo-hwa se encogió aún más. Esta era la debilidad de aquellos despertadores que habían creado sus propias visiones del mundo en sus cráneos. Se resisten fuertemente a los extraños que ignoran sus configuraciones, pero se vuelven infinitamente más débiles contra los visitantes que se adhieren fielmente a ellas. Estamos planeando una reunión de exalumnos y los amigos quieren visitar la escuela que no han visto en mucho tiempo. Ah, claro. Y esa era exactamente mi intención. El depredador natural de un lunático es un lunático con un nivel de locura superior. La verdad de la reciprocidad se demostró una vez más. ¿Por qué? Dices que eres estudiante, incluso presidente de una escuela históricamente prestigiosa. Ah, ¿de verdad vas a rechazar al presidente exalumno del Zumbae Celestial? Bien.
Evitaremos interrumpir las clases, pero ¿podríamos usar un aula después de clases? Un momento, por favor espera. Cheon Jo-hwa se levantó y se dirigió a un rincón de la sala del consejo estudiantil. Como referencia, había como una docena de estudiantes más en la sala en ese momento. No eran zombies. Todos eran humanos vivos. Quizás eran los verdaderos miembros del gremio superior de chicas Baekwa. ¿Qué hacemos? Dice que es una Zumbae. Los miembros del gremio de Baekwa susurraron entre ellos. No tiene sentido. ¿De verdad puede el género cambiar así? Si lo piensas, los poderes del presidente Jo-hwa son aún más asombrosos, así que, en teoría, es posible. ¿Pero qué pasa si es mentira? Sin embargo, ella conocía el nombre del presidente sin necesidad de ser presentada. Vamos a probarlo. ¿Qué tipo de prueba? Si de verdad se graduó de aquí, debería saber cosas que solo alguien de la preparatoria femenina de Baekwa sabría. Hagamos preguntas que solo una exalumna podría responder. Ellos pensaron que susurraban, pero yo lo escuché todo. Disculpe. Sí. ¿Sabes cómo llamamos a nuestro dormitorio? Sabía que esta prueba vendría. Y me había preparado completamente para esta misma situación durante los últimos meses. Se llama Baekwa Hall, pero los estudiantes normalmente lo llaman simplemente dormitorio. Esa es Aintes, una despertadora con la habilidad llamada clarividencia. Puede observar a cualquier despertador como desee. Puede que no lo sepas, pero he estado viviendo a tu lado durante más de medio año porque le pedí especialmente a la santa que lo hiciera. Baekwa Hall, pero normalmente lo llamamos dormitorio, ¿sabes? ¿Y dónde está nuestra cafetería? Sal por aquí, baja al primer piso y luego un poco por el pasillo izquierdo. Y el nombre de nuestro director de disciplina. ¿El gorila? Lleva mucho tiempo por aquí. Cuando estaba en la residencia, el supervisor siempre llevaba el pelo con permanente. ¿Sigue así? Las pupilas de Cheon Jo-hwa vacilaron. Como último recurso, sacó un anuario. Pasó a la sección de mi supuesto año de graduación, el 96. Por supuesto, cuando miró el anuario, la santa también lo hizo. Y podría escuchar los nombres de algunos de tus amigos Zumbae. An Ye-sol, Imi Ri, Park Ha-yeon, Kim Hee-yu, Kim Jae-rin. Me puse de pie. ¿Por qué sigues haciendo preguntas raras? ¿Dudas de mí? Vaya, Baekwa ha cambiado muchísimo. En mi época, siempre enviábamos al menos a 2 a la Universidad Nacional de Seúl. ¿Se están preparando bien para los exámenes SAT? Como presidente del Consejo Estudiantil, deberías aspirar al menos a la Nacional de Seúl, ¿no? Jo-hwa. Sí. Llevémonos bien en el futuro. Sí, Zumbae. Ese día, el regresor consiguió un uva nigromante de buen comportamiento. Dangun o Tangun, también conocido como Dangun Wangyeom, fue el legendario fundador y dios rey de Gojoseon, el primer reino coreano, alrededor de la actual provincia de Liaoning en el noreste de China y la parte norte de la península de Corea. 2. Zumbae es el equivalente senpai / senior en la cultura coreana. De igual manera, Ubae es junior.